Nos da mucho gusto saludarlos, esperando que no se despeguen del estudio de los Salmos del Señor. Continuamos con el Salmo 119, que hemos titulado La grandeza de la palabra de Dios. Y vamos con la letra H, que se pronuncia G, la dirección por la palabra. Instrucciones para una vida justa. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. El hombre es incapaz de mantener el camino en la palabra de Dios, mucho menos guardarla hasta el fin. Filipenses 2:13 nos dice: Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Aquí el salmista ora como aquel que ha recibido la voluntad y ora para poder realizarla. A pesar de su voluntad y deseo por la palabra de Dios, sabe que no puede andar en la senda de Dios sin recibir el poder. El problema de las cosas materiales. Inclina mi corazón a tus testimonios y no la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. El salmista entendió que la avaricia era una amenaza para poder andar en el camino de Dios. Un corazón inclinado hacia la palabra de Dios le ayudaría a estar satisfecho con lo que Dios provee. Algunas cosas son vanidad, no tienen ningún valor para la eternidad, ni tampoco la tienen para el momento presente. Él oraba para que Dios le diera el poder y la capacidad para apartar sus ojos y atención de tales cosas. Algunas cosas son claramente vanidad, porque no hacen ningún bien, porque no duran, no son de provecho para los demás, no edifican en la fe, la esperanza o el amor, distrae de las cosas que en verdad son dignas. No tiene nada que ver con el Señor Jesús. El salmista quería andar en el camino de Dios y hacerlo con un corazón avivado. Ningún hombre recibió vida espiritual o avivamiento de otra fuente, sino solamente del Dios vivo. Anhelando un avivamiento desde la palabra de Dios. Confirma tu palabra a tu siervo, que te teme. Quita de mí lo propio que he temido, porque buenos son tus juicios. Y aquí yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Esta es una oración por el cambio en el corazón y la mente del siervo de Dios, para que la palabra del Señor sea establecida en él. Mientras declara la bondad de los juicios de Dios, oró para que su desgracia fuera apartada por el Dios misericordioso. La oración viene de un corazón que ama la palabra de Dios, pidiendo ser vivificado en la justicia de Dios. ¡Wow! Es una W. La libertad por la palabra de Dios. Recibiendo de Dios y defendiéndose en contra del hombre. Venga a mí tu misericordia, oh Dios, tu salvación conforme a tu dicho. Y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. La palabra de Dios no nos señala solamente hacia la misericordia y salvación como si fuera el libro de autoayuda. En realidad trae misericordia y salvación a nosotros. La confianza en la palabra de Dios nos da una respuesta para aquellos que nos avergüenzan. Que la palabra de Dios permanezca en mí. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Petición arraigada en el entendimiento de que es solamente por la bondad y gracia de Dios que su palabra mora en nosotros. La esperanza en la palabra de Dios en el pasado no fue una decepción. El salmista quería que la palabra de Dios permaneciera en su boca para poder guardar la ley de Dios, para glorificar a Dios por medio de la obediencia a su palabra y no a ningún propósito egoísta. Amando la palabra que trae libertad, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. El salmista testifica de que la obediencia trae vida y libertad. Los mandamientos de Dios no fueron una obligación, pues Él los buscaba. El tener la audacia y habilidad para hablar con libertad sobre Dios y su gran palabra delante de los grandes hombres de esta tierra muestra verdadera libertad. El regocijo en la palabra de Dios es una elección, un asunto de la voluntad propia. La fuerza y profundidad del amor del salmista por la palabra de Dios es impresionante.
Ese amor es manifestado no solamente por un sentimiento de regocijo, sino también por un acto de honor. Podemos decir que todo verdadero amor tiene estos tres componentes: sentimiento, el dar honor y el deseo de pasar tiempo y energía en conocer al ser amado. Esta es una buena medida de nuestro amor por la palabra de Dios. Si nosotros no vamos hacia Él como el hombre hambriento hacia la comida, sufriremos una pérdida incalculable. Saín, la S, el poder de la palabra para consolar. La palabra de Dios da consuelo. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Dios quiere que su pueblo ruegue por sus promesas declaradas. Las promesas de Dios son sus lazos. Cuando el salmista recordó cómo la palabra de Dios, de manera fiel y poderosa, la había vivificado en el pasado, halló consuelo en su actual aflicción. El mundano se aferra a su billetera y dice: este es mi consuelo. El derrochador señala su alegría y grita: este es mi consuelo. El borracho levanta su vaso y canta: este es mi consuelo. Pero el hombre cuya esperanza viene de Dios siente el poder de la palabra del Señor que le vivifica y testifica: este es mi consuelo. Todos deberían de recordar que la palabra de Dios vivifica. La palabra de Dios consuela. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Aquellos que aman y confían en la palabra de Dios con la profundidad y pasión reflejada por el salmista son escarnecidos por los soberbios, los cuales no quieren tener nada que ver con Dios y su palabra. Cuando es retado para disminuir su confianza y certeza en la palabra de Dios por los escarnecedores, el salmista sabiamente respondió, incrementando su confianza en la palabra de Dios. Y así se consoló a sí mismo. Cuando en el presente no vemos una demostración del poder divino, es sabio recordar los registros disponibles como si las transacciones se hubieran realizado el día de ayer. El Señor siempre es el mismo y fiel a su palabra. La fuerza que la palabra de Dios trae. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Aquellos que niegan o rebajan la palabra de Dios hacen justamente esto, dejan la palabra. Peor aún, a menudo conducen a otros a hacer lo mismo. Aquellos que conocen el poder de cantar la palabra de Dios tienen un gran consuelo en la casa donde se sienten extranjeros. En la oscuridad de la noche, cuando los temores y ansiedades a menudo se suben a nosotros, el salmista halló consuelo en el nombre del Señor, revelado a él por la palabra de Dios. Hay poder, bondad, confort y fuerza en la palabra de Dios. Por fe puede decirse correctamente, estas bendiciones tuve. El salmista disfruta este triunfo debido a que conoce la palabra de Dios y también le obedece. El salmista proclama una obediencia perfecta con una vida vivida en felicidad y en fidelidad a la palabra de Dios. Chet, la fuente de consuelo. La lealtad pide misericordia. Mi porción en Jehová ha dicho que guardaré tus palabras. Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. El salmista está satisfecho con la porción recibida y esa porción es Dios mismo. Esta promesa sería un voto vacío sin el poder de Dios en la vida. La cercana conexión con Dios que recibe y disfruta como una porción, también recibe la fuerza para guardar sus palabras. El salmista entendió tanto la urgencia de buscar a Dios, pero también su incapacidad de poderlo realizar de manera completa. La petición por misericordia está basada en las promesas de la palabra de Dios. O sea, estaba pidiendo lo que Dios dice. Dirigido por la palabra de Dios, consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. El tiempo que pasaba en la palabra de Dios le dio al salmista una reflexión sobria acerca de sus caminos. Esto da la perspectiva interna necesaria para dirigirse en la dirección correcta. A menudo nos apresuramos para pecar.
pero es mejor que estemos apresurados para obedecer. Fidelidad en la adversidad. Compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. El salmista fue atacado y afligido por adversarios, pero estos no pudieron hacer que dejara la ley de Dios. El corazón y la mente del salmista están llenos de agradecimiento y aprecio hacia Dios. Que su sueño se ha interrumpido por estos pensamientos sublimes hasta en la noche. Su devoción era ferviente y apasionada. Las horas del día no le daban tiempo suficiente para darle gracias a Dios. La alabanza requiere del alma y del cuerpo, o sea, de todo nuestro ser. La amistad con la palabra de Dios. Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos. El salmista disfrutaba de un compañerismo especial entre aquellos que honran y guardan la palabra de Dios con los que guardan los mandamientos. No nos avergonzamos de profesar ser cristianos. No disminuyamos nuestro andar en el compañerismo cristiano. El salmista sintió la voluntad de Dios llenando la tierra. Esta experiencia de la misericordia incrementó su deseo de conocimiento y obediencia. Cuando uno vive en este glorioso ciclo, se siente como si toda la tierra estuviera llena de la misericordia de Dios. Es una vida gloriosa, bendecida, con la experiencia de la misericordia de Dios en todas las áreas. Así que este es otro panorama de la relación con la palabra de Dios. Te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Estamos agradecidos por todas las cosas maravillosas que se dicen acerca de tu palabra, todos los elogios que el salmista tenía para referirse a tu palabra, tus mandamientos, tus testimonios, tus juicios, la ley, y que nosotros tenemos que apreciar también y ponerlo en nuestro corazón para caminar en obediencia, para caminar en transformación. Bendice a mis oyentes, bendícelos profundamente con tu palabra, de tal manera que puedan experimentar la transformación del carácter, de la conducta, del pensamiento, dándote a ti la gloria, la honra y la alabanza que tú eres digno de merecer. Gracias por tu santa y bendita palabra revelada. Amén.